Bienvenidos estudiantes a esta primera clase del taller de oralidad y escritura. Hoy revisaremos el lenguaje humano y la comunicación. El objetivo de aprendizaje de esta clase es aplicar las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación, valorando su uso en la mejora de su efectividad comunicativa. Ahora veamos cuál es la importancia de este tema. La comunicación humana es el sistema más complejo de interacción, ya que permite transmitir información a partir de distintos estímulos. Además, brinda la posibilidad de generar infinitos mensajes. Esto hace que ningún sistema de comunicación animal se iguale al lenguaje humano. Antes de profundizar en los aspectos específicos de la comunicación, revisaremos a grandes rasgos el origen del lenguaje. La capacidad de hablar es tan especial que aún sigue siendo un misterio cómo el hombre la adquirió, cuál es su origen y por qué existe una diversidad lingüística. Ahora veremos algunas teorías acerca del origen. Existen muchas, pero nos detendremos solo en las más relevantes. En la antigüedad se creía que la existencia de la capacidad del lenguaje venía a la persona como un don regalado por los dioses, o bien se adquiría por fuerzas sobrenaturales. En los siglos posteriores se llegó a postular la imposibilidad de conocer científicamente el origen del lenguaje. No obstante, en el siglo XX surgieron múltiples teorías. Acá alguna de ellas. La teoría del origen onomatopéyico. Esta teoría postula que el lenguaje surgió de la imitación de los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, el canto de los pájaros, el sonido de los truenos, o bien de los sonidos que hacían los animales. La teoría de la mímica bucal afirma que el ser humano trasladó de forma inconsciente su lenguaje gestual a los órganos de la fonación para lograr una comunicación más efectiva. En palabras simples, el hombre trasladó sus gestos en sonidos. Por último está la teoría de la elaboración conceptual, que postula que el hombre sintió la necesidad de nombrar la realidad una vez que empezó a asociar los sonidos a los sentimientos personales, a sus relaciones con los otros y con su entorno. A partir de estas teorías podemos concluir que la comunicación humana es el proceso mediante el cual dos o más individuos interactúan a través del lenguaje. En este sentido, no es solo un mero traspaso de información, sino que es una actividad social. Por lo mismo, es a través del lenguaje que las personas reciben distintas visiones de mundo y construyen su propia imagen y relación con los demás. Es importante distinguir algunos aspectos fundamentales. Haremos una diferencia entre lenguaje, lengua, norma y habla. Lenguaje. Actividad humana que permite comunicarnos, ya sea de manera oral o escrita, con el resto de las personas. Este es el aspecto más amplio de la comunicación. Lengua. Es el sistema de signos lingüísticos convencionales y arbitrarios o código creado por una determinada comunidad de hablantes. La norma. Es la realización colectiva de la lengua o el conjunto de sus usos sociales que puede derivar en los distintos tipos de lenguaje, ya sea familiar, popular, literario, científico. Cuando dialogamos hacemos uso de nuestra lengua, según sean nuestros interlocutores, ¿ya? Por ejemplo, los padres, los amigos, los profesores, el jefe, etc. Y finalmente está el habla, que es la realización concreta que cada hablante hace de su lengua. Es la utilización individual del sistema de signos de la lengua mediante actos de comunicación oral. Esto se traduce en un acto personal. Un ejemplo de habla puede ser una conversación entre dos amigos con respecto al fútbol o la conversación entre dos médicos con respecto a un paciente.
En todo acto de comunicación es posible encontrar ciertos elementos constituyentes básicos, cada uno de los cuales colabora con el desarrollo del proceso. Esto se conoce como factores de la comunicación. Son 6 factores y a continuación los revisaremos. Emisor es quien crea y emite un mensaje. Mensaje corresponde a toda la información que el emisor transmite al receptor. Receptor entonces es el destinatario del mensaje, quien lo recibe e interpreta. El contexto está formado por el lugar y el tiempo específico de los cuales se desarrolla un intercambio comunicativo. En este sentido es el escenario donde ocurre la interacción. Código es el sistema de signos que permite construir los mensajes. Ejemplo, el idioma inglés, el sistema braille. Si el emisor elabora un mensaje en un código desconocido para el receptor, este último no lo comprenderá. Y está el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Puede ser oral o escrito. Y aquí entra, por ejemplo, la carta, el computador, el teléfono, etc. Es importante considerar que cuando un sujeto tiene la necesidad de transmitir un mensaje, es siempre en pos de algún objetivo. Es posible clasificar estos objetivos de acuerdo a las funciones del lenguaje. Estas se relacionan directamente con los factores de la comunicación, ya que el emisor, para lograr su cometido, pone de relieve uno de estos elementos en su mensaje. Las funciones son 6 y las revisaremos a continuación. La función emotiva, centrada en el emisor, está, por supuesto, centrada en el hablante a modo de manifestar o exteriorizar contenidos emocionales. Un ejemplo es, hoy me siento feliz. También podría ser un ejemplo decir, quiero dormir, me siento nerviosa, etc. La función apelativa está centrada en el receptor. Se centra en el oyente y esta función intenta influir o actuar en el receptor requiriendo de él una respuesta o acción. Por ejemplo, Gabriel, asómate al balcón. O María, envíame el contenido de la prueba. La función referencial basada en el contexto. El énfasis está puesto en el mensaje y su sentido. La comunicación se centra en el asunto que se transmite. Por ejemplo, los niveles de polución en Santiago superaron el índice 300. También podría ser un ejemplo decir la playa estaba repleta de niños. La función poética centrada en el mensaje tiene énfasis en el lenguaje, se centra en la forma y no en el fondo. Se utilizan las palabras en un sentido poético, como decir mejor, mejora, mejorar. Ya aquí se utilizan muchas figuras retóricas. Esta función está presente en textos literarios, en poesía, pero también en textos no literarios y podemos encontrarla en los comerciales de televisión, en los afiches publicitarios. La función fática centrada en el canal se refiere al canal y sus condiciones. El medio adquiere una especial relevancia. Por ejemplo, decir, ¿están escuchando lo que hablo? Aquí el emisor quiere abrir, mantener o cerrar el canal comunicativo. Finalmente está la función metalingüística que está centrada en el código. Aquí el emisor se refiere al lenguaje mismo. El propósito es informar acerca de algún aspecto del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra algarabía? Esta función es propia de los diccionarios, de la gramática y está presente cada vez que se entrega o solicita información acerca del idioma. Las conclusiones de este tema que revisamos hoy podrían ser: el lenguaje es una actividad y facultad netamente humana. Nos permite comunicarnos e insertarnos en una comunidad. Nos hace parte de una identidad histórica, cultural y social, así como lo revisamos cuando hicimos las diferencias entre lo que era el lenguaje, la lengua, la norma y el habla. La comunicación se puede dar mediante signos orales o escritos.
También revisamos que el proceso comunicativo se establece en virtud de 6 factores: el emisor, el receptor, mensaje, contexto, código y canal, y que estos factores están directamente relacionados con el propósito que se quiere transmitir, que es clasificable en 6 categorías: expresiva, apelativa, fática, poética, referencial y metalingüística. Espero que esta información haya sido un aporte para su formación. Recuerden que es importante participar de las actividades de la semana, lean la síntesis y la bibliografía sugerida. Si tienen dudas, por supuesto, no duden en participar del foro de consultas y realicen los ejercicios de la guía. Eso es todo por hoy. Nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.